Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es martes 20 del mes de agosto. Celebramos hoy la memoria obligatoria de San Bernardo Abad, doctor de la Iglesia. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Por eso quiero invitarte para que coloques en este humilde altar tus intenciones. Vamos a orar en misas gregorianas por Manuel y María Guadalupe López, José López, Gino Forti, Juana Antonia Jacobo, Nicolás Jacobo, Rosa Galdamés, Wilfredo Galdamés, Wendy Damián, Jovita Zavala, Pedro Zavala, Carmela Zavala, Julieta Ángel, Guadalupe Lara, Calixto Barrón, Sirenio Lara, Pedro de la Hoz, Pánfilo Martínez, Octavio Barrón, Saldierna, Ricardo Ugarte, Pedro Ortiz Concepción, Pedro Santiago, María Antonia Guadalupe y María Silvestre. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes tienen en lo profundo de su corazón, vamos a dar inicio a esta Eucaristía con el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, y cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para continuar esta celebración de la Eucaristía, vamos a reconocer que somos pecadores, necesitados de la gracia, bondad y misericordia del Señor, y pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, por cada una de nuestras miserias. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. A todos. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión, que animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios. Estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor:
porque te has creído tan sabio como Dios. Por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos en el Salmo, el Señor da la muerte y la vida. Todos, el Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó, voy a dispersarlos y borrar su memoria entre los hombres, pero no porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. Todos, el Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Todos, el Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y dos poner en fuga a 10,000? No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. Todos, el Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Todos, el Señor da la muerte y la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén.
Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a la celebración de la Eucaristía. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero invitarte para que en esta reflexión, queridos hermanos, abramos nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para la escucha constante de la palabra de Dios. Recordar siempre tener a la mano la Sagrada Escritura, ya que vamos a fundamentar con algunos textos bíblicos lo que hoy nos quiere decir el Señor a través de esta palabra que hemos escuchado. Fíjense, queridos hermanos, algo interesante. Hemos escuchado el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel. Este capítulo 28, del versículo 1 al versículo 10, nos habla sobre esa persona que se cree que porque lo tiene todo, se cree más poderoso que Dios, que no se van a morir, que nunca les va a pasar nada. O sea, ese hombre que se considera Dios y resulta que la palabra nos dice, eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios, te crees tan poderoso como Dios. Yo creo que si esto coincide con lo que muchas veces se vive en nuestras vidas cotidianas, es mucha casualidad, ¿no? ¿Cuántas veces en los países, por ejemplo, los que ostentan el poder se creen poderosos, se creen inmunes, se creen que no se van a morir, creen que nunca las muertes los va a alcanzar? Oiga, miren, aquí en Venezuela, en el año, cuando estuvo el señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se creía eterno, que no iba a morir. Eso criticó a Dios, criticó la iglesia, criticó a sus ministros, se creía poderoso porque creía que tenía dinero. Bueno, en todo ese tipo de cosas. Le vino una enfermedad y ahí sí reconoció que necesitaba de Dios. Pero resulta que ya era demasiado tarde. Y cuidado, nos puede pasar a nosotros exactamente igual. ¿Cuánta gente se cree poderosa porque tiene dinero, porque tiene riqueza y se creen, como dice la misma palabra de Dios que hemos escuchado, se ensoberbeció, ¿sí? Ensoberbecido, es decir, se ha llenado de soberbia, se ha enaltecido. ¿Cuánta gente es prepotente? ¿Cuánta gente es arrogante? ¿Cuánta gente tiene aires de superioridad? ¿Cuántas veces la gente cree saberlo todo? Hay gente que usted se pone a hablar con ellos y usted no le gana una. Se lo saben todas, la saben todas. Son súper, bueno, pues súper, se creen los súper poderosos, los súper inteligentes, lo que saben todo. Y resulta que no, eso no es así. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, dice, me llegó una palabra de Yahvé, hijo de hombre, háblale al príncipe de Tiro, le dirás estas palabras de Yahvé, eres muy engreído. Esta es la palabra correcta. Hay mucha gente que es engreída, hay mucha gente que se cree, bueno, pues la última Coca-Cola del desierto. Te consideras un Dios en su residencia divina en medio de los mares. Te vas a hacer pasar por Dios, tú que eres hombre y no Dios. Y así hay mucha gente. Y así hay mucha gente que primero ellos se consideran Dios y hay mucha gente que enaltecen a los demás que los consideran un Dios. Díganme los que van a los brujos, consideran al brujo como un Dios. Es que el brujo se hace el milagro, es que el brujo se hace esto, es que el brujo se hace aquello. El brujo es servidor de Satanás, queridos hermanos. Son seres humanos común y corriente como lo somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios. Enviaré contra ti a extranjeros, los sepultureros de los pueblos, su espada se medirá con tu bella cultura, pisotearán tu gloria, te harán bajar a la tumba y morirás allí en el corazón de los mares. Así dice el Señor en su palabra, ¿no? Oiga, queridos hijos, debemos dejar a un lado la soberbia. La soberbia no conduce a nada. Y aunque usted tenga dinero, y aunque usted tenga riquezas, y aunque usted tenga muchos bienes y tenga mucho poder, no sea engreído, no se crea superpoderoso. No, entre más tenemos, más humildes y más sencillos debemos ser. Y fíjense cómo el Evangelio de San Mateo dice el Señor, les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y cuando hablamos de las riquezas, vamos a hablar de las riquezas muchas veces, no tanto la material, sino aquella riqueza de creerse, bueno, pues los mejores, creerse los más sabios, creerse los superdotados, creerse en todos los sentidos. Hay gente que es rica en eso aunque no tenga económicamente. Y también los que tienen económicamente que creen que porque tienen dinero pueden aplastar a mucha gente. Mucha gente es así.
¿sí? Mucha gente miran a los demás por debajo del hombro. Yo siempre me he preguntado, ¿será que esos que se creen, bueno, pues lo ultimito, la última Coca-Cola del desierto, ¿será que ellos no se van a podrir también como se pudre cualquier cuerpo del ser humano? Que a los 3 días no va a oler podrido, que a los 3 días no se lo va a calar nadie, que hay que enterrarlo. Hay gente que es así, que se cree arrogante, prepotente, bueno, pues, ¿sí? Y miran a todos los demás por debajo del hombre. No, mijo, usted también se va a morir, usted no es Dios, usted no va a vivir eternamente. Así de sencillo. Entonces, queridos hijos, dice la palabra del Señor, ¿no? Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Ojo, cuando hablamos de riqueza, vuelvo y repito, hablamos de aquellos que son ricos, por ejemplo, en la soberbia. Son ricos, por ejemplo, como dice la palabra de Dios, en ser engreídos. Son ricos aquellos que se creen superiores a los demás. Difícilmente entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le falta una palabra. ¿Cuál es la palabra que les hace falta? Humildad. ¿Cuántas veces en la vida nos falta a nosotros mucha humildad, mucha sencillez? ¿Cuántas veces en la vida nos falta humildad para aceptar a las otras personas tal cual como son? Sí, a veces nos cuesta, es difícil, claro que sí. Hay gente que ciertamente no tiene también la humildad para cambiar, no tiene la humildad para aceptar a los demás, no tiene la humildad para dar el brazo a torcer. Pero es que muchas veces cuando hay riquezas, entonces se está cambiando el corazón, se cambia el corazón, ¿no? Se cambia el corazón. Y creemos que son los demás los que están cambiando el corazón. No, muchas veces somos nosotros mismos que estamos cambiando nuestro corazón. Cambiamos con las personas. Entonces, ojo, una cosa importante es debemos revestirnos siempre de humildad y de sencillez. Fíjense algo interesante, ¿no? Una palabra que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es la pregunta de los discípulos: ¿quién podrá salvarse? Si vamos al plano humano, nadie puede salvarse. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. La salvación es un regalo que viene de parte del Señor. Nadie se salva por sí mismo. La salvación es un regalo que viene de Dios. Por ejemplo, vamos a ubicar el Salmo 62. Ubiquemos el Salmo 62, versículo 1 en adelante. Dice: en Dios solo descansa el alma mía. De Él espero mi salvación. Es Dios el que nos ha mostrado el camino a la salvación. El dinero no te va a salvar, la arrogancia no te va a salvar, la prepotencia no te va a salvar, el chisme no te va a salvar. Porque hay gente que cree que el chisme los va a salvar y son expertos en chismes, pero desconocen al Señor. No, eso no te va a salvar. Es el Señor. Pero para que Dios te salve tienes que tener una condición: aprender a creer en Dios. Y no solo creer en Dios, aprender a creerle a Dios, que ese es el grave problema. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no quieren creerle a Dios. Hay mucha gente que dicen: yo sí creo en Dios, pero no le quieren creer al Señor, no le quieren creer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que todo lo puede. No le quieren creer. Y qué triste cuando hay gente que no quiere creer en el Señor. Fíjense algo interesante, ¿no? Dice el Salmo: en Dios solo descansa el alma mía, de Él espero mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvador. Solo Él es mi roca y mi salvador. O sea, la salvación no nos la va a dar los aires de superioridad, la arrogancia, ni la prepotencia, no, ni la soberbia, no. La salvación viene de Dios. Y debemos aprender a creer en el Señor y creerle a Dios. Porque el que cree en Dios tiene vida eterna. Fíjense cómo nos lo dice San Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio de San Juan. Vamos a ubicarlo. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice así: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. O sea, creer en el Señor. Entonces, fíjense algo interesante. ¿Quién podrá salvarse? Aquel que cree en el Señor. Ojo. Y yo quiero aclararlo ahorita con la palabra de Dios. No solamente creer en el Dios vivo y verdad, es creerle al Señor, que ese es el grave problema. El grave problema de muchos es que dicen creer en Dios, pero no quieren creerle a Dios. Así de sencillo. Dicen creer en el Señor, pero no quieren creerle a Dios.
Que ese es el grave detalle. ¿Por qué? Porque cuando usted da el paso de creer en el Señor a creerle a Dios, tiene que estar en la sana doctrina. El grave problema es que muchos no están en la sana doctrina. Muchos siguen las doctrinas de los demonios, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que la vamos a leer para que la podamos tener bíblicamente fundamentada. Escuche lo que dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, abandonarán la fe. ¿Y por qué abandonarán la fe? Porque creen en Dios, pero no quieren creerle a Dios. Creen en Dios, pero quieren seguir a Dios a su manera. Quieren seguir a Dios como ellos creen que deben seguirlo. No, resulta que no es así. Hay una doctrina y esa doctrina ha sido enseñada por el Señor y fundamentada por la iglesia. Porque como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, escuche lo que dice. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ese es el grave problema, queridos hijos, que muchos dicen creer en Dios, pero no quieren creerle a Dios. Entonces, dice el Espíritu, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Para qué? Para seguir espíritus seductores. Renegarán de la fe, abandonarán la fe para seguir lo que a ellos les da la gana, lo que ellos creen que tienen que seguir, y no es así. Para eso existe la sana doctrina. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Abandonan la verdadera fe para seguir doctrinas diabólicas. ¿Y cuáles son esas doctrinas diabólicas? Esas doctrinas que son presentadas por los falsos profetas. La pregunta, ¿quién puede salvarse del evangelio? La respuesta es sencilla. Primero, aquel que cree en el Señor. Y segundo, aquel que aprende a creerle al Señor. Hemos hablado hasta ahora de los que creen en el Señor, pero siguen sus propias doctrinas. Y fíjense algo interesante, lo que nos viene a decir el Señor en San Juan. Aquí vamos a ubicar el Evangelio de San Juan. En el capítulo 14, San Juan capítulo 14, nos dice el versículo 1. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. Oiga, no solo creerle a Dios, sino creerle al Señor. No solo creer en Dios, sino creerle al Señor. Y escuche, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Y en el versículo 11 de este mismo 14, de este capítulo 14 dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme, está ante el Señor. Créanme en esto, créanme. El Señor es fuerte. El Señor me dice, no tienes solamente que creerle a Dios, o creer en Dios, perdón. Tienes que creerle a Dios. Créanme a mí. ¿Y qué significa creerle al Señor? Aceptar la sana doctrina del Señor. ¿Qué significa creerle al Señor? Que yo debo adherirme a las palabras del Señor. Y un ejemplo claro de lo que yo debo hacer cuando me adhiero a la palabra del Señor lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo, vamos a comenzar por ahí. Primero, San Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Escuche lo que dice San Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Primera cosa importante, sana doctrina. Cristo ya tiene una iglesia. Y si yo creo en Dios, debo aprender a creerle al Señor en la fundación de esa iglesia que es de Cristo. No es de Pánfilo, no es de Teodoro, no es de Petronilo, es de Cristo. Así de sencillo. ¿Quién puede salvarse? Aquí viene la unificación. Aquellos que creen en el Señor, aquellos que creen en Dios, aquellos que aprenden a creerle a Dios y se unen a la sana doctrina del Señor. No se dejan llevar por doctrinas diabólicas, sino que se unen a la sana doctrina del Señor. Y una de las sanas doctrinas del Señor es que Él ya ha edificado una iglesia. Una iglesia que tiene más de 2000 años y que los poderes del infierno jamás podrán vencer. A mí me da mucha risa, de verdad que sí. Yo cuando los escucho, de verdad que yo digo, ay Dios mío, cuando la ignorancia es atrevida y entre más grande, más atrevida es. Cuando dicen, la iglesia católica se corrompió. A ver, primero,
Si la Iglesia Católica es obra humana, ciertamente se va a corromper. Pero como no es obra humana, es obra de Dios, porque el fundador de la Iglesia es el Señor. El que fundó la Iglesia es Dios. Segundo, si la Iglesia se corrompe, entonces Jesucristo dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque no se cumpliría la promesa que le hizo a Pedro cuando le dijo, y los poderes del infierno jamás podrán vencerla. Entonces Dios o Jesús sería una persona, un ser divino débil, dejaría de ser Dios, porque el demonio pudo con él entonces, porque fue capaz de corromper la iglesia. Que los que estamos dentro de la iglesia somos unos pecadores, ciertamente que sí. ¿Qué dice Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8? Porque hay gente que cree que no tienen pecado. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿todos somos pecadores? Claro que sí. Porque Cristo fundó esa iglesia en la persona de Pedro. ¿Y Pedro quién era? Un pecador como cada uno de nosotros. Pero lo puso al frente de esa iglesia porque Pedro era la cabeza del grupo de los apóstoles. Por eso el Señor le da la responsabilidad. Porque si no, ¿qué pasa? Todo el mundo hace lo que le da la gana. A ejemplo del protestantismo. Por eso en la iglesia hablamos de una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. La Iglesia Católica Universal tiene la obediencia al Santo Padre, el Papa Francisco. El protestantismo no. El protestantismo, cada quien obedece sus propios intereses, lo que le da la gana, así de sencillo. ¿Por qué? Porque según ellos, el Dios Todopoderoso le inspira a cada uno lo que tienen que hacer. Entonces uno dice una cosa, el otro dice otra y cada uno piensa a su manera. Y resulta que eso no es así. Porque Cristo no fundó miles de iglesias, Cristo fundó una sola iglesia y hay un solo responsable que se ha ido sucediendo poco a poco al pasar del tiempo, de los años y de los siglos, ciertamente, porque la iglesia no es obra nuestra, es obra de Dios. Esa es sana doctrina. ¿Quién puede salvarse? Aquellos que creen en esa iglesia que el Señor fundó, porque se están adhiriendo a la sana doctrina, se están adhiriendo a lo que el Señor edificó. Entonces, primero, esa es sana doctrina. Y si seguimos leyendo en este mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, escuche lo que nos dice el Señor. Dice, Jesús se acercó, en este caso a sus discípulos, porque recordemos que Jesús muere, resucita y antes de irse al cielo se reúne con sus discípulos y les dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, quien manda en el cielo y quien manda aquí en la tierra es el Señor. Y recordemos que Jesús antes de morir les está recordando a sus discípulos todo lo que Él les enseñó durante los 3 años que estuvo con ellos. Y les dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Doctrina, sana doctrina, el bautismo para todos. Aquí no dice, bauticen solamente a los adultos. No, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene cualquier protestante y me podrá decir, pero es que un niño no puede confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, pero un papá sí. Y el papá tiene la obligación de enseñarle la vida cristiana a sus hijos, porque en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, un niño no sabía que a los 8 días debía ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Quién lo sabía? El papá y la mamá. ¿Por qué no esperaron que el niño creciera? ¿Por qué no esperaron que el niño creciera a ver si quería ser circuncidado? No, había que cumplirle a Dios. Aquí en este caso, ¿qué dice la palabra? Hagan que todos los pueblos, un pueblo está conformado ¿por quién? Por gente adulta, gente joven, gente anciana, niños. Así de sencillo. Todos ellos forman parte de un pueblo. Bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a ubicar rápidamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Por eso me encanta tener la Sagrada Escritura a la mano, ¿no? Porque podemos fundamentar todo lo que estamos hablando. Dice en el capítulo 2, versículo 38.
Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse. Un niño no puede arrepentirse. No, ciertamente estamos claros, un niño no puede arrepentirse, pero recuerde que Pablo en este momento le está predicando a un pueblo que no conocía el mensaje cristiano. Y después que lo escucharon, ellos le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Él les dice, arrepiéntanse. Ustedes los adultos, ciertamente, ¿sí? Y háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Escucha lo que viene, porque el don de Dios, es decir, recibir el don del Espíritu Santo, que sean perdonados los pecados, es para ustedes y es para sus hijos. Y a ver, papá y mamá, un hijo comienza a ser hijo suyo ¿a partir de qué momento? ¿Cuando nace? No, cuando lo engendran. Pero cuando está en el vientre de la madre, ¿lo puede bautizar? No, pero cuando nace sí. ¿Por qué no lo bautiza? ¿Por qué no lo bautiza si tenemos ejemplos bíblicos de cómo se bautizaban familias completas? Y recordemos que en el pueblo judío la familia eran numerosas porque los esclavos y los hijos de los esclavos eran considerados partes de una familia. Y ahí tenemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 14, si mal no lo recuerdo, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que dice que el Señor le tocó el corazón. Ella escuchó el mensaje de la palabra de Dios, se hizo bautizar ella con toda su familia. Aquí está, mire, Hechos 16:14. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temían a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Una familia que en el tiempo del pueblo judío eran numerosas. Eso está en la historia. Por eso es importante. Por eso es que cuando usted va a hablar con un protestante, ellos le dicen, no, hablemos solo de Biblia. No se puede hablar solo de Biblia, queridos hermanos. Porque hay que hablar de Biblia y de tradición. Hay que hablar de Biblia y de historia. Que ese es el gran problema del protestantismo, que no tienen una historia como lo tiene la Santa Madre Iglesia Católica, fundada por Cristo, fundada por el Señor. Entonces, por eso es que ellos siguen doctrinas diabólicas y no siguen la sana doctrina. Por eso, ¿quién puede salvarse? Aquellos que creen en el Señor y aquellos que le creen a Dios. Por eso el Señor le dice en San Juan 14:11, créanme a mí, créanle al Señor. ¿Y qué significa creerle al Señor? Vámonos a San Juan, capítulo 6. San Juan 6:51. Escuche lo que dice. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Y dice el versículo 55. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. ¿Y qué dice Pablo en la primera carta a los Corintios? Capítulo 11, versículo 23. Escuche lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor lo que a mí me le he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, este pan es mi cuerpo, que sea entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y de igual manera tomó la copa y después de haber cenado dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que lo beba, hágalo en memoria mía. ¿Qué es sana doctrina? Creer que Jesús, el Dios todopoderoso, porque para Él nada es imposible, ahorita lo vamos a buscar, para Dios nada es imposible, se quiso quedar con nosotros hasta el fin del mundo en ese pedazo de pan, en ese poco de vino, que como dice Pablo en el versículo 29, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer en el pan el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo nos enseña que el pan consagrado, el vino consagrado es el cuerpo y la sangre del Señor, sana doctrina. Por eso los primeros cristianos cuando se reunían hacían la fracción del pan, que es eucaristos o eucaristía o como lo quiera llamar, la fracción del pan, que es la Eucaristía, es la presencia real del Señor. Esa es sana doctrina. Y así pudiéramos fundamentar cada una de las cosas que hace la Santa Madre Iglesia, cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, vamos a ubicar la carta a Santiago. Un momentico, uno de los sacramentos que también me gusta mucho es la carta de Santiago, capítulo 5, ¿sí? Escuche lo que dice la palabra de Dios, carta de Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Hay entre ustedes algún desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay algún enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia que oren por él y lo unjan
con aceite en el nombre del Señor. Uno de los sacramentos, ¿cuál es? Unción de los enfermos. ¿Y a quién hay que llamar? A los presbíteros, a los ancianos, a los sacerdotes. Pero hay gente que se atribuye eso como si fuera así, o sea, Dios me lo reveló, basta con que yo diga que el Señor me lo reveló en un sueño y es suficiente. No, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con aquellos que se autonombran, porque fíjese algo, dice el libro del profeta Jeremías, aquí lo tenemos rápidamente, Jeremías capítulo 14, versículo 14 dice: Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. ¿Qué dicen ellos? Dios me ha mandado, Dios me ha ordenado, Dios me ha hablado. Falsas visiones. Estoy viendo, en esos días veía un video, ¿no? De uno de estos super apóstoles, ¿no? Super profetas, de estos que se llaman ahora super profetas del Señor, super apóstoles, super discípulos y todo este tipo de cosas, ¿no? Donde le estaba profetizando a otro y le decía: el Señor me ha mostrado que tú estabas caminando en un templo. El Señor me lo ha mostrado, lo he visto. Y de repente veo que al lado tuyo va un perro blanco con ojos azules. Y le pregunto al Señor, Señor, ¿y ese perro qué significa? Y el Señor me dijo: ese es el Paráclito, el Consolador. Dios mío, Señor, cómo hay gente boba, tonta, atolondrados, como dice un sacerdote, que son capaces de creer esas tonterías. Y va a salir cualquiera a decir: es que usted no sabe andar en el Espíritu, usted no conoce la lengua de los Espíritus. No, sí que las conozco, la lengua del Señor. Por eso es que a mí no me van a meter los dedos en la boca, pero a los que están ignorantes en la Sagrada Escritura, a los que nunca van a misa, a los que nunca se forman o van a las misas a dormir, a criticar, van a las misas a hablar y no a escuchar la palabra de Dios, a ellos sí los pueden engañar. A ellos sí. Y a ellos sí le pueden decir que el Señor me reveló. Y basta y sobra, y corren ellos detrás de ustedes porque creen que es verdad que el Señor les ha inspirado. Escuche para ustedes, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no les mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido, sueños de su imaginación. Eso es lo que les dan, como si fueran una profecía. Por eso en la carta a los Hebreos capítulo 5, en el versículo 1 nos dice: todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres y los representan las cosas de Dios, los sacerdotes. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Y cómo se confirma la llamada por parte de Dios? Respuesta: en la Santa Madre Iglesia. Es la Iglesia, porque la Iglesia es la obra maestra de Dios para la salvación, ¿sí? Porque Cristo murió por nuestra salvación y por eso nos deja la iglesia para que todos nos adhiramos a esa iglesia, nos unamos a esa iglesia, formemos parte de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Para eso el Señor nos confirma a través de la iglesia esa llamada. Es que aquí cualquiera puede salir de la noche a la mañana, colocarse una Biblia, agarrar la Biblia, colocársela aquí y decir: aleluya, gloria al Señor. El Señor me ha revelado anoche, después de haber estudiado la Sagrada Escritura por más de 3, 4 años, que ahora sí ya voy a ser pastor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor ha caminado conmigo, el Señor me ha mostrado, el Señor me está mostrando todo lo que yo tengo que hacer y vamos a hacerlo. Aleluya, gloria a Dios. Queridos hermanos, por eso convirtámonos al Señor. Cualquiera puede salir diciendo esas tonterías.
utilizar el nombre del Señor para engañar a la gente. Por eso, queridos hijos, debemos formarnos bien. Dice la palabra, ¿y quién podrá salvarse? Pues aquellos que están en la sana doctrina, en la verdadera doctrina, en la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, después de haber escudriñado la palabra de Dios, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestros obispos sacerdotes, para que el Señor les siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristianos, para que cada día podamos ser verdaderos cristianos, que nos formemos en la sana doctrina, que no solo creamos en Dios, sino que le creamos a Dios y que podamos nosotros seguir esa sana doctrina que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Oremos por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, por los que sufren, por los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que el buen Dios, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora. Roguemos al Señor. Oremos también por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a la ofrenda del pan y del vino, vamos a colocar nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo, abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos,
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos esa bella y hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, os damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor. Permanezcan, pues, en mi amor. Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, quiero invitarles para que se suscriban en nuestro canal si es primera vez que estás en nuestra celebración de la Eucaristía. Estamos celebrando misas gregorianas por nuestros familiares y amigos difuntos. Si deseas que encomendemos a tus seres queridos en las misas gregorianas, pues escríbanme a mi WhatsApp, acá se los dejo, más 58 426 170 2150. Recuerden, dice Macabeos capítulo 12, segunda de Macabeos capítulo 12, versículo del 38 al 45. Orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa. No desaprovechen la oportunidad que tienen para encomendar a sus seres queridos en estas misas gregorianas que estamos haciendo todos los días. Por eso, desde el momento en que usted desee, puede escribirme y nosotros lo agregamos a las misas gregorianas que se están realizando. Por eso, queridos hijos, no olviden suscríbase en nuestro canal, darle un dedito para arriba, darle me gusta. Dios les bendiga. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz noche, feliz día, feliz tarde, feliz jornada. Que Dios les bendiga.